porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe. Estamos reflexionando sobre el libro del Levítico. Este libro tan interesante, tan importante, volvemos a mirar un poco y hacer como un resumen, ¿verdad? Para poder entender bien lo que significa este libro en su contenido, por una parte, y también dentro de su estructura. Nosotros decíamos anteriormente en nuestra clase, hemos iniciado y decíamos que este libro es un libro legislativo. Es decir, que nos da normas, leyes, pero en el aspecto más bien religioso, ¿verdad? Más bien religioso, cómo comportarse ante Dios. Recuerden lo que decíamos al inicio, cuando hablábamos del libro del Levítico, es como que responde a aquel problema del capítulo 32 del libro del Éxodo, cuando el pueblo de Dios se hace el becerro de oro. Y entonces eso es como decir, ustedes, querido pueblo, no saben cómo adorar a Dios. No se puede adorar de esta manera a Dios. A Dios hay que adorar de esta manera. Y ahora entonces comienza a darte las leyes, las prescripciones. Entonces los holocaustos, las oblaciones, las ofrendas, los cereales, etcétera, cómo hay que presentar, ¿viste? La lógica es muy interesante. El autor sagrado lo piensa muy bien. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir descubriendo, haciendo una exégesis profunda y una exégesis buena, ¿verdad? Danila Yaguerosa Pucainte la Biblia, porque dice la Biblia y está escrito aquí, ¿verdad? Hay que ser serio y hay que entrar en este aspecto, ¿verdad? Que nos dice del marco histórico, narrativo, que nos presenta la palabra de Dios, porque se escribe dentro de una historia de salvación. Es decir, una historia que la vivimos nosotros en el día a día. Es allí donde Dios actúa y tiene que actuar en nosotros. Miremos entonces otro de los elementos que hemos iniciado, pero ahora volvemos a retomar un poco, que la mayor parte de las leyes que nosotros encontramos en este libro son prescripciones cultuales y rituales que buscan salvaguardar la pureza de cada miembro del pueblo. La preocupación, ¿viste?, sobre el pueblo, cada miembro, sobre todos, sobre toda esta comunidad. Pero más por la comunidad. Nosotros en forma individual, en forma personal, pero siempre en función de la comunidad. Y por eso que se preocupa, dice, por cada miembro de la comunidad, a ver qué podemos hacer y cómo podemos ayudar para salir de esto, ¿verdad? Esta es la condición para entrar en contacto con las cosas, tiempos y lugares santos. Con las cosas, tiempos y lugares santos. La abundante mención de sacrificios. Lleva al capítulo 1, después el 2 la oración y así. ¿Qué quiere decir la abundante mención, ¿verdad? Esa mención que se hace sobre los sacrificios. También sobre la expiación, los sacerdotes. Deja ver la importancia del sistema sacrificial durante la época del segundo templo reconstruido después del exilio. Aquí de nuevo entonces nos está poniendo dentro del aspecto histórico, cultural, religioso. Cuando los israelitas volvieron a ofrecer tantos sacrificios, justamente durante el segundo templo. Cuando hablamos del segundo templo, también quiero explicar bien, ¿verdad? El segundo templo es ya después del exilio cuando se vuelve a reconstruir por segunda vez el templo. El primer templo fue en tiempo entonces de Salomón, ¿verdad? La construcción del templo de Salomón. El
segundo templo es después del exilio, ellos vuelven a reconstruir. Nabucodonosor con el ejército habían destruido el templo de Jerusalén, los llevaron exiliados, pero ahora volvemos a este segundo templo, o sea, a la reconstrucción del templo nuevamente, que se hace después de volver del exilio. Ahora, esto ocupa un lugar primordial en la vida del pueblo como muestra de entrega y sumisión al Dios Santo. Porque ellos habían reflexionado mucho, ¿verdad? Y se dieron cuenta, ¿por qué hemos perdido la tierra? ¿Por qué nosotros tuvimos que ir al exilio? Es un momento crítico, ¿verdad? Es un momento de una reflexión profunda del pueblo en el cual dice, ¿qué nos pasó a nosotros? Y aquí viene entonces la respuesta, o sea, ellos dicen, bueno, nosotros hemos pecado, por eso hemos recibido un castigo, tenemos que arrepentirnos y volver a Dios. Y por eso ahora, cuando ellos vuelven, esta parte del sacrificio, esta parte del sistema sacrificial, del pedir perdón a Dios, ocupa desde ahora un momento importantísimo dentro de la historia de Israel. Por no que la ya es como decir nosotros, después de una situación de peligro, de una situación de dificultad de nuestra vida, es como que ya y ahí comenzamos y nos acercamos de nuevo a Dios y comenzamos de nuevo a decir, ay Señor, durante tanto tiempo estuve equivocado, durante tanto tiempo me había alejado de ti. No sé, una enfermedad, una desgracia, una situación difícil en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, entonces es como que te despertás. Eso es lo que pasa con Israel. Entonces al volver, después del exilio, ellos vuelven como una ovejita, ¿por qué? Porque sufrieron y vieron y ahí les surgió este pensamiento y se elabora esa teología de la retribución. Hemos pecado contra Dios y por eso hemos sido castigados. Lo que nos sucedió fue un castigo. Entonces tenemos que arrepentirnos, volvernos a Dios. Tenemos que volver a Dios. ¿Verdad? En el pecado. Y entonces, de esta manera, ¿qué pasa? Volvemos a ser restaurados por Dios. Es decir, cuando nos ponemos las pilas y cuando comenzamos a ponernos en las manos de Dios, nuestra vida es reconstruida. Nuestra vida entonces es reestructurada. Nuestra vida entonces vuelve a recuperar aquello que había perdido. Pero la vida de santidad, atención, debe abarcar la vida entera del hombre. La vida entera del hombre. No es simplemente un ritualismo, no es simplemente un dar algo y como con eso querer aquietar la conciencia, no. La religión entonces ahora te va a llamar y te va a exigir algo más, o sea, te va a llamar a vos mismo para que puedas ponerte al servicio de tu gente, al servicio de tu pueblo y sobre todo al servicio de Dios. Nosotros estamos reflexionando el libro del Levítico y estamos mirando el aspecto, ¿verdad?, legislativo, el por qué se vuelve una cuestión legislativa, estas normas, estas leyes, el tercer libro del Pentateuco. La vida de santidad, entonces, decíamos, tiene que abarcar la vida entera del hombre. En este sentido, se nos pondrán las leyes. Si tiene que ser un camino de santidad, una vida entregada, ¿verdad?, a Dios. La legislación levítica incluye la relación con los demás miembros del pueblo. Incluye la relación con los demás miembros del pueblo. La levítica entonces no es ni un cuatijaño, me voy a proponer eso, yo me propongo, yo voy a hacer yo, esto, yo, aquello, no. En todo caso, si yo lo hago, pero siempre va a ser, haremos, juntos, vamos a trabajar juntos. Esto es importante también porque, ¿se acuerdan que en el libro del Éxodo nosotros hemos reflexionado? Miren un poco el capítulo 24, cuando Moisés baja del Sinaí y trae las indicaciones de Dios, él les presenta, Moisés dice en el versículo
3, 24, 3. Moisés fue a comunicar al pueblo todas las palabras que el Señor Dios le había dicho y todas sus prescripciones. El pueblo respondió a una sola voz. Mirá qué lindo. El pueblo, una sola voz. Interesante. Es decir, como que todos se hacen responsables, pero una sola voz, como diciendo, yo me hago cargo de este aspecto, pero todos nos ayudamos. Dice, una vez que bajan allí, estamos decididos a poner en práctica todas las palabras que ha dicho el Señor. Estamos decididos a poner en práctica todas las palabras que ha dicho el Señor. Miremos entonces un poco más adelante, ¿verdad? Siempre incluye, ¿viste? Haremos, el pueblo. Pero cuando decimos haremos, yo estoy diciendo también haré, ¿verdad? Porque yo hago parte del pueblo, voy a hacer. Entre lo que te haya pota, llevo. Ahora, el sentido ético de la conducta de cada uno también debe fundamentarse en la santidad de Dios. Elemento fundamental, Antiguo Testamento, Levítico, que hoy, queridos hermanos, alguna vez el aspecto, la conducta de cada uno que debe fundamentalmente, ¿verdad? Fundamentalmente debe estar bajo el cimiento de ¿qué cosa? De la santidad de Dios. Es decir, Dios que me crea y entonces Dios que me llama a la santidad. Es la misma santidad la que me tiene que mover. Ser santo significa responder a esa riqueza, a ese don, a esos talentos que Dios te ha dado. Pero algo es la santidad. ¿Se acuerdan cuando Don Bosco justamente propuso, ¿verdad?, el camino de santidad? Y ahí estaba Domingo Sabio, este niño, este jovencito de 12 años, ¿verdad?, que escucha a Don Bosco en su homilía. Dios quiere que todos seamos santos. Es fácil hacerse santos y Dios tiene un gran premio para los que se hacen santos. Y dice que después Domingo Sabio, este jovencito, se va y se le acerca. Yo quiero ser santo, Don Bosco, ayúdenme. ¿Qué tengo que hacer? Y ahí después surge esa famosa frase de Domingo Sabio, este chico, mirá que entendió muy bien. Levítico, entonces lo reflexiona. Don Bosco lo pone con otra palabra, Domingo Sabio lo pone con otras palabras, pero es Levítico. Nosotros hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres, haciendo bien las cosas que tenemos que hacer como Jesús lo quiere. A la cuenta. ¿Qué más de esto, Pico, querés? ¿Qué más de esto querés? Esta es la síntesis, vamos a decirle, del libro de Levítico. En una frase así maravillosa como Domingo Sabio te está diciendo, esta es la síntesis, apeare y amor. Nosotros hacemos consistir la santidad como uno se hace santo, haciendo bien las cosas que tenemos que hacer. Yo estoy haciendo bien las cosas que tengo que hacer como sacerdote. ¿Hago bien o hago mal? ¿O tengo que mejorar? Seguramente que tengo que mejorar mucho, ¿verdad? Pero ese llamado o eso que yo tengo que mirar y tengo que decir a ver si hago bien, ese llamado que Dios me hace, tiene que ser sobre mi función, sobre mi vocación. Yo que sacerdote, bueno, entonces tengo que mirar. No imagina, no soy oficinista, o estoy haciendo como dice el Papa Francisco, allá salgan, iglesia en salida, tapejó, peñe reuní, pellapona algo, allá. Esto es lindo, queridos hermanos, saber y reconocer. ¡Qué maravilla! Si nosotros entendiésemos esto. Bueno, después el segundo elemento, haciendo bien las cosas que tenemos que hacer. ¿Cómo? Yo diría aquí, como el Levítico te dice, como el Levítico. Domingo Sabio dice como Dios lo quiere, ¿verdad? Pero refiriéndose a la palabra de Dios. Dios que nos dice eso. Bueno, vamos a seguir un puntito más, ¿verdad? Ahora, en los capítulos 18 y 20, cuando nos habla de este libro también de la santidad, que ya lo haremos enseguida, y el capítulo 25, en este código de santidad, encontramos prescripciones de comportamiento ético y de justicia social a favor, por ejemplo, de los jornaleros, de los pobres, esclavos y extranjeros. El otro te llamaba primero a tu propia conciencia y decía, bueno, ¿qué yo hago para que yo pueda crecer? Para que yo pueda hacer bien las cosas. Bueno, primer elemento fundamental. No se queda simplemente en eso.
Hacer bien las cosas que tenemos que hacer también significa responder a las necesidades de los demás con quien vos estás trabajando, con quien vos estás viviendo. ¿Cuál es tu justicia? Dar o hacer justicia es dar lo que le corresponde al otro. ¿Qué es lo que te corresponde a vos? Es decir, no puedo usurpar, no puedo sacarte, ni que estoy amondando tu propia libertad. No puedo robarte tu plata. ¿Pero cómo? No porque fui alguien que fue y te sacó y te robó en un momento en que vos no te diste cuenta, te saqué plata. No, aquí quiere decir, no te puedo robar a vos tu plata, quiere decir que te estoy explotando. No te pago lo que te corresponde, entonces te estoy robando. Yo te tengo que dar 2.500.000 y te doy 2 millones. ¿Por qué? Y porque te estoy explotando, ¿entendiste? Entonces te estoy robando. Y así sucesivamente, ¿verdad? O sea, son elementos para que nosotros podamos reflexionar, para que podamos entender. Cuando te está hablando aquí entonces de estos códigos de santidad, nos están llamando a la justicia en síntesis. Dar a cada uno lo que le corresponde. Pero con la justicia. La justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. ¿Quién es entonces el juez? El juez es el que se pone aquí en el medio, entre las dos partes, en los litigios. Y vos, bueno, esto es lo que a vos te corresponde. Según las cosas que han sucedido, a vos te corresponde esto y a vos te corresponde esto. Y entonces, desde ahí entendemos mejor, ¿verdad?, estas prescripciones del libro del Levítico. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Estamos en nuestro estudio bíblico estudiando el libro del Levítico y estamos haciendo esta estructura maravillosa, genial. Ahora hablamos y presentamos al libro del Levítico como un libro principalmente legislativo, ¿verdad? Un libro que va legislando. Y por eso que nosotros recién estábamos hablando también de un juez, ¿verdad? El juez es el que tiene que ser por eso imparcial, porque si me tiene que dar lo que me corresponde a mí, lo que le corresponde al otro, tiene que escuchar, tiene que saber. Aquí no sé cómo somos nuestros jueces, ¿verdad?
Seguramente que existen jueces buenos, como también existen jueces malos, seguramente. Jueces que se corrompen, eso mismo en la Biblia muchas veces lo encontramos y lo dice, ¿verdad? Que se van corrompiendo, aceptan sobornos, dice. Es interesante la palabra de Dios, ¿verdad? Cómo nos habla de estos elementos y que nos llama también a nosotros. Miren un poco el libro de Samuel, por ejemplo, el primer libro de Samuel. En el capítulo 8 es importante cuando se presenta justamente la vocación hacia el inicio de la monarquía. Mira, primero le piden un rey a Samuel. Cuando Samuel envejeció, dice, puso a sus hijos como jueces de Israel. Ellos estaban como jueces, son los que tenían que impartir la justicia, son los jueces que llevan adelante, son los caudillos en ese tiempo. Su hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías. Ambos eran jueces en Beersheba. Pero ellos no siguieron sus pasos, pero ellos no siguieron sus pasos, sino que se dejaron llevar por el afán del lucro, aceptaron regalos y pervirtieron el derecho. Bueno. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, cuando estamos hablando aquí del libro del Levítico, nos está hablando de esto. Sobre todo en el Código de Santidad encontramos prescripciones de un comportamiento ético, de un comportamiento de la justicia social. No simplemente me llama a un Dios personal, mío, yo y Dios y basta, yo me confieso con Dios, Dios lo llame perdón. No necesito del sacerdote, no necesito de la comunidad, no necesito de nadie, porque yo y Dios. No, equivocado, errado. Se dan cuenta que nuestros pecados siempre son pecados sociales, afectan a la sociedad. Y no piensen que la sociedad es solamente así en ámbito general, mi ciudad, mi Lambaré, mi Asunción, mi Fernando de la Mora, mi Concepción, mi Encarnación, mi Ciudad del Este, mi Oviedo, no sé, mi Villarrica, mi Pedro Juan Caballero. No, da Iupea. No es la sociedad simplemente así. Tu sociedad comienza en tu casa. Tu sociedad, esa es una pequeña sociedad. Incluso cuando nosotros estamos hablando, ¿verdad?, en el mismo matrimonio, ¿qué es lo que se está presentando ahí? Y ahí te está presentando y el juez dice luego, el que está al frente, ¿verdad?, ante esta pequeña sociedad que se está formando. Y esto es importante para que nosotros entendamos y para que nosotros veamos, ¿verdad?, qué significa, hacia dónde caminamos, cuál es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Bueno, y por eso aquí se nos ofrece este libro, y es muy importante, el comportamiento ético y el comportamiento de justicia social a favor de los jornaleros, a favor de los pobres, a favor de los esclavos, a favor de los extranjeros. Contiene varios temas paralelos a los otros grandes temas entonces también del código que nosotros ya sabemos, ¿verdad?, del código del Éxodo, el código del Deuteronomio, que ya hemos hablado bastante, ¿verdad?, y que hemos también reflexionado sobre eso. Cuando estamos hablando sobre estos códigos, son muy importantes, ¿verdad?, los códigos que se nos presentan en este libro, justamente porque son códigos entonces orientativos. Pero ¿nos orientan en qué cosa? Y nos orientan para tomar decisiones en el aspecto no simplemente personal, decíamos y hemos subrayado, sino que también nos estamos refiriendo a aquello que se refiere a la justicia social, La vida cristiana tiene que apuntar a la justicia social, dar a cada uno lo que corresponde, dar a cada uno aquello que nosotros entendemos se debe hacer, cómo tiene que vivir la otra persona. No podemos infravalorar, es decir, le achicas al otro, de valer, de pean, de amor. No, al contrario, nosotros tenemos que ayudar a los demás, darle su propia dignidad, darle su propio espacio. Ahora, entre los tres grandes códigos, escuchen bien esto, de leyes, existen semejanzas y diferencias también. Existen semejanzas y diferencias.
Si nosotros ya hemos planteado y hemos dicho que los códigos nacen ¿desde dónde? Nacen desde experiencias humanas, nacen desde experiencias de autores que están allí, pero viviendo una realidad de su pueblo con sus contemporáneos. Y desde ahí es que Dios les está inspirando. Pero algo dice la historia, en su propia historia. Por lo tanto, cuando nosotros vemos semejanzas es porque hay elementos que perduran, pero cuando hay diferencias es porque está justamente tocando elementos o está indicando a un tiempo específico. No sé, las leyes del 1800, las leyes de 1500, las leyes del 1000, entonces totalmente diferentes de lo que nosotros podemos tener hoy. Pero sin embargo hay otros que se asemejan, ¿verdad? La ley del respeto, la ley del amor, la ley de la justicia, o sea, siempre perduran estos elementos. El cómo se van codificando y bueno, esos son los elementos que van cambiando. Ahora, estas contienen principalmente reglamentaciones comunes o particulares en cada uno para responder a las nuevas situaciones, ¿viste? Para responder a las nuevas situaciones. Y eso es lo que el código, ¿verdad?, de Levítico te está mostrando. Quiere responder a una situación concreta de su tiempo. Por lo tanto, se van presentando en la vida del pueblo, en la vida del pueblo. Yo siempre digo, ¿verdad?, para chistear un poco, lo que sea, ¿verdad?, pero digo, estas no son leyes que cayeron del cielo, estas no son leyes que vienen, no sé, de Marte o de Júpiter. Estas son leyes que apuntan a nuestra realidad, bien terrena, bien humana, bien barrial, bien del país, ¿verdad? O sea, son elementos que nosotros vamos haciendo bajo la experiencia que tenemos, bajo la vida que tenemos, bajo las situaciones problemáticas de la vida que nosotros vamos encontrando. Y entonces decimos, bueno, el libro de Levítico entonces apunta principalmente a eso, ¿verdad? Respectivas referencias también, ¿verdad? Son el código, por ejemplo, de la alianza. Estas son las referencias fundamentales y elementales. Y nosotros hoy también la Biblia lo tomamos como elemento fundamental, como punto de referencia. Por eso decimos que no es que la Biblia nosotros la aplicamos al pie de la letra como está aquí. La Biblia tiene su lenguaje, nos inspira y desde ahí entonces nosotros hacemos ahora cosas concretas que respondan al espíritu religioso, al espíritu de Dios. Reflexionamos sobre los códigos principalmente, ¿verdad?, que aparecen en el libro de Levítico. Ya hablábamos de los tres grandes códigos que hay diferencias, hay semejanzas. ¿Por qué? Porque responden a la realidad del pueblo. Ahora, atención, cuando se presenta en la vida del pueblo también, nosotros entendemos que justamente para corregir vacíos de leyes que incluso muchas veces ya existen, pero que son leyes que pasaron un poco al desuso y quedaron un poco en un vacío. Necesitamos rever de nuevo. Hoy decimos también incluso reglamentar. Hay ciertas leyes que se nos abren en un ámbito muy amplio, pero que nosotros después tenemos que reglamentar. Algunos ejemplos, miremos un poco la relación con la ley de los esclavos, por ejemplo, ¿verdad? Hay una notable evolución en estos tres códigos. Y vamos a mirar un poco lo que encontramos, ¿verdad? Porque si son tres códigos que están queriendo responder, ¿viste?, a la situación histórica. Entonces, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros queremos leer la Biblia y queremos interpretar la Biblia y decir, ¿por qué dice la Biblia? ¿Por qué está escrito en la Biblia? Como si fuese, no sé, algo no sé qué cosa. Hay que hacer una exégesis, hay que entrar, hay que llegar al mensaje de Dios, llegar al mensaje de Dios. ¿Qué es lo que Dios te quiere decir? No es agarrar nomás ahí y aplicar algo que no tiene sentido, ¿verdad? Toda la Biblia tiene un plan de salvación y tiene un plan y un sentido profundo, pero solamente cuando nosotros entramos en el espíritu verdaderamente de esa ley, de lo que te está queriendo decir. No solamente porque yo grité más fuerte, por eso que tiene más validez.
No. Hoy en día la gente, hoy nosotros sabemos que no es solamente el urrero, es el que me va a hacer entender. Vos podés ser un gran urrero, pero el urrero, ¿qué es lo que está haciendo? Y le quiere salvar a a ese político, o no sé a quién, ¿verdad? Porque hace urra, como si fuese el mejor caudillo, el mejor político. No, yo me voy a dar cuenta, ¿sabe cómo? No hace falta que grite, que haga urra, ¿sabe cómo? Haciendo tu trabajo. Es falta que no haya baches, ella puede poner de vereda fuera, es construir las cosas, a nie mondati, ella puede poner la licitación fuera. Eso quiere decir lo que verdaderamente la Biblia te está transmitiendo por debajo. No es aquí el que grita más fuerte, no, el que hace urra, mira. Al revés, dije, eso me está demostrando que vos no estás posiblemente haciendo lo que tenés que hacer. No necesitamos grandes publicidades y propaganda cuando nosotros hacemos bien las cosas, no necesitamos. Tu misma acción es verdaderamente algo positivo y que llega a todos, ¿verdad? Bueno, miremos un poquitito ahora esto que estábamos diciendo, la evolución, ¿verdad? Que va sucediendo con respecto a los códigos, por ejemplo, y a este código que es muy notable en relación a la ley de los esclavos. En Éxodo, nosotros ya habíamos visto, en el 21:2-9, si compras un esclavo hebreo, servirá 6 años y el 7º saldrá libre sin pagar nada. Bueno, eso nos decía. En el Deuteronomio, después vamos a estudiar, en el capítulo 15, 12, 18, dice, si un hermano tuyo, hebreo o hebrea, se vende a ti, te servirá durante 6 años y al 7º lo dejarás libre. Bueno, eso entonces nos dice el Deuteronomio. Levítico, si un hermano tuyo se empobrece en sus asuntos contigo y tú lo compras como esclavo, no le impondrás trabajos de esclavo. No le impondrás trabajo de esclavo. O sea, vos ya no le vas a comprar como esclavo. Estará contigo como jornalero o como huésped y trabajará junto a ti hasta el año del jubileo. Qué interesante. De cierta forma es medio un cierto esclavito, ¿verdad? Pero no vos era, imagina el esclavo. Vamos a mirar un poco otra vez. Éxodo, si compras a un esclavo hebreo, directamente vender yo voy a tener esclavo hebreo. Servirá 6 años como tiempo pan y el 7º saldrá libre sin pagar nada. Bueno, Deuteronomio dice, si un hermano tuyo, hebreo o hebrea, se vende a ti, bueno, está bien, se vende. Hay un de ellos porque está ahí en la vitrina como esclavo, sino que él, ante una necesidad y no te pudo pagar algo, entonces dice, bueno, de que hay otra cosa, hasta y que tú allá vender como esclavo. Entonces te servirá 6 años y al 7º lo dejarás libre. Entonces más o menos aquí es casi el mismo, cambia alguna cosita, ¿verdad? Pero este Levítico cambió totalmente. Ahora, si se empobrece en asuntos contigo, tú lo compras, o sea, hasta ahí todo tranquilo, lo compras, o sea, como un esclavo todavía. Pero dice, no le impondrás trabajos de esclavo, Ahí entonces ya está achicando mucho más. Estará contigo en todo caso como jornalero o como huésped y trabajará junto a ti hasta el año del jubileo. Viste que de cierta forma se queda otra vez, pero se queda con otro nombre. Ahora ya es jornalero, se queda como un huésped, o sea, no es tu esclavo. Pero de cierta manera te tiene que pagar tus deudas, ¿verdad? Bueno, seguiremos explicando esto porque hay muchísimas cosas, ¿verdad? Muy interesantes. Ahí, por ejemplo, otro pasaje muy interesante dice, si entró solo saldrá, si tenía mujer, saldrá con él. Interesante. Sin embargo, aquí el Deuteronomio nos dice, al dejarlo libre, no lo mandarás con las manos vacías, le harás algún presente. De ahí la mire con más lleva, sino que algún presente también. Y encima le agrega, recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te rescató de Güero Manduágina. Entonces cuando salga, el otro te decía, llevarás a tu mujer y punto, no saldrás solo. Coabe, y bueno, Rejota lleva las habitantes de familia, y llega a algún regalo, porque estuvo contigo. Pero era esclavo todavía. Bueno, el otro ya no te dice luego ya eso, porque ya no solo es esclavo, porque el otro vos sos jornalero y sos huésped.
Otra cosa, si el esclavo declara, Éxodo, yo quiero a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no deseo salir libre, su amo lo llevará ante Dios y arrimándolo a la puerta o a la jamba, le perforará la oreja con una lesna y será su esclavo para siempre. Peinan viendo, son boscuatas lleva. Lo que lleva Narito, esos son esclavos. Bueno, entonces le va a agujerear, dice ahí. Bueno, interesante. El Deuteronomio dice, pero si él te dice, no quiero marcharme de tu lado, porque te ama a ti y a tu casa, porque le va bien contigo, tomarás un punzón, le perforarás la oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Lo mismo harás con tu sierva. Bueno, más o menos lo mismo el Deuteronomio. Vamos a ver Levítico. Entonces dice, saldrá libre de tu casa tu esclavo, o sea, tu jornalero, él y sus hijos con él, y volverá a su familia y a su propiedad de sus padres, porque son siervos tuyos. Yo los saqué de Egipto y no deben ser vendidos como esclavos. O sea, el límite y temor es posterior, se dan cuenta. Levítico no es de aquel tiempo en que ellos están caminando por el desierto. Ya estamos muy adelantados. Ya estamos casi llegando al Nuevo Testamento. La Biblia es un hermoso libro pedagógico, Dios que inspira al hombre dentro de nuestra experiencia. Y eso es lo más lindo, queridos hermanos. Dios que entra en el corazón, en lo más profundo de cada uno de nosotros. Y ahora entonces nosotros nos abrimos, ¿verdad? Nos dejamos clarificar también en nuestras propias ideas. Nos dejamos iluminar por Dios mismo, entonces, que nos va enseñando a través de ñande yarañe, es decir, a través de su palabra, a través de la palabra de Dios que vamos entendiendo. Nosotros estamos hablando sobre un tema muy importante, el libro de Levítico. Y el libro de Levítico entendido como un libro legislativo. Y por eso es que tenemos varios códigos. Y dentro de este código nos está insinuando, o mejor dicho, más que insinuar simplemente, nos está pidiendo y nos está exigiendo entonces, moralmente hablando, una respuesta de respeto, una respuesta de relacionamiento con los criterios y los valores que provienen desde Dios, los valores religiosos en síntesis. Tiene que estar como fundamento y tiene que estar entonces como la base y la fuerza para cada uno de nosotros. Bueno, veamos un poco algunas diferencias con respecto a la evolución de las leyes que van sucediendo en los libros, en los códigos que encontramos. Estuvimos hablando en el otro curso anterior, ¿verdad?, que existen diferencias, por ejemplo, con respecto al esclavo. El Éxodo, dentro del código, nos habla que se puede comprar un esclavo, te servirá 6 años, en el 7º entonces saldrá libre sin pagar nada. El libro del Deuteronomio más o menos mantiene casi la misma idea, agrega algún elemento, va evolucionando. El libro del Levítico ya directamente dice no vas a tener esclavo, o por lo menos no lo llama esclavo. Y ante estas situaciones, ¿cómo solucionamos? Y bueno, tenés que tener ya otra consideración. Vas a tener en todo caso jornalero, o lo tratarás como un huésped, y así sucesivamente, ¿verdad? Es interesante. Y vamos a mirar un poco ahora, vamos a reflexionar sobre estos elementos, ¿verdad?, que nos presentan estos 3 códigos en su evolución. Para el código de la alianza que está en el Éxodo, el hebreo puede ser esclavo. En cambio, el código del Deuteronomio resalta la fraternidad. O sea, tiene que haber más fraternidad, ya no es esclavo. Con respecto al esclavo hebreo, y señala que no es una persona cualquiera, sino que es hermano, miembro del pueblo, por lo que exhorta a cada uno a tomar conciencia y a tener una consideración especial hacia esa persona a partir de su propia experiencia de esclavitud y liberación en Egipto, ¿viste? Hay entonces un cierto camino que se está haciendo, ¿verdad? Y de acuerdo, ¿viste?, a la experiencia, pero algo importante. De acuerdo a tu experiencia, vos tenés que sacar también ahora las conclusiones. Es decir, yo te voy a respetar, yo te voy a querer mucho más, ¿verdad? ¿Pero por qué? Y porque también sos mi hermano y yo también tengo esa experiencia, yo también conozco, yo también fui liberado por Dios. Y entonces, en este caso, me tocó una
una situación positiva en la que Dios me bendijo de una o de otra manera. En tu caso, bueno, sucedió algo que por algo se truncó. Y entonces yo como hermano tengo que ayudarte, tengo que respetarte. Y por lo tanto ya vamos a hablar mucho más como miembro de una comunidad, como hermanos. Ahora, el código de santidad del libro del Levítico da un paso mucho más todavía. Se refiere nuevamente al hebreo como hermano y añade que debe ser tratado no como esclavo, sino como un asalariado o como un huésped. Pero hay que señalar que la ley no elimina aún la institución de la esclavitud, ya que los prisioneros de guerra extranjeros pueden ser esclavos. O sea, hasta ahora todavía tenemos la esclavitud, solamente que la relación con el esclavo, o mejor dicho, la relación con los hermanos judíos de la propia sangre, de la propia comunidad, ya no puedo comprarlos y tenerlos como esclavos. Ahora, con respecto a la liberación, el código de la alianza y el deuteronómico establecen la esclavitud por 6 años y en el 7º les da la liberación. 6 años y en el 7º la liberación. Ahora, el código deuteronómico previene el posible endeudamiento del que es liberado y ordena al amo no despedirlo con las manos vacías. Es decir, si esta persona vino ya a pagarme, ¿verdad? Entonces yo no le estoy, hago pagarle la deuda y no le cuenta. Entonces, dame, y yo me hago esclavo y nada, o pagar, lo debe hago, 6 años. Y después termina y listo, le paga para más, y Gatún te manejó. Pero, ¿cuál era el peligro? Que al salir vuelva a caer en deuda con otro, porque es dándole coingo bebé. Si el otro no le pagó, el otro le cobró su deuda y no le... Entonces, previene eso y le dice, no le podés dejar con las manos vacías. Esa persona que te sirvió, esa persona que te pagó lo que te estaba debiendo, está muy bien por justicia, pero ahora al salir, déreme algo. No le podés mandar con manos vacías, sino estás ayer en el mismo vicio, o ayer en la misma situación, o debe llegar o vende llegar como esclavo. Nunca va a salir de ese círculo vicioso, para que no vuelva a esclavizarse al verse libre y sin nada. En cambio, el código de santidad implanta la liberación del hermano hebreo en un año jubilar y la recuperación de su patrimonio. Este incluso te pide la recuperación. No es que simplemente le da, ¿verdad?, algo para que pueda vivir y para que pueda comenzar. Plata suya, no le mande con las manos vacías, sino que este dice, no, después que haya cumplido todo eso que se le sacó, todo eso que él perdió, se le devuelve. Tiene que volver a recuperar su patrimonio. Así que es así, ¿no? Esto es lo que yo quisiera un poco que también, ya que los protestantes muchas veces, ¡ay, qué complejo! ¿Cómo está escrito ahí? A ella, pues mira, vea, sería interesante, ¿verdad? Devolverle un poco todo su diezmo, ¿verdad? Devolverle un poco todo lo que le estás robando. Sería interesante, ¿verdad? Esa es una esclavitud en la que nos metemos nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, dice aquí, en el año jubilar, o sea, en el 7º año, se le tiene que devolver y tiene que haber la recuperación de todo el patrimonio. Finalmente, en el código de la alianza, estamos en el libro del Éxodo y el Deuteronomio, cabe la posibilidad de hacerse esclavo por voluntad propia. Eso es lo que te dice, ¿verdad?, del código de la alianza y el código de deuteronómico. Voluntad propia. Podés en todo caso hacerte esclavo, venderte como esclavo. Sin embargo, esto ya no se contempla, ya no hay posibilidad en el código de santidad, es decir, en el libro de Levítico, lo que nosotros estamos estudiando. Saldrá libre y volverá a su familia y a la propiedad de sus padres. Saldrá libre, volverá a su familia, a la propiedad de sus padres. La adaptación entonces de las leyes es muy indispensable para que funcionen y se regulen efectivamente las relaciones comunitarias de acuerdo a las necesidades cambiantes del pueblo y a la toma de conciencia de la dignidad y de las condiciones del prójimo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste.
Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Seguimos con más Ñande Yarañé. Estamos reflexionando sobre este libro que nosotros lo presentamos y lo vemos como un libro legislativo. ¿Qué nos quiere decir ahora la palabra de Dios? Nosotros estábamos hablando de una adaptación, decíamos, de las leyes. ¿Se dan cuenta? La palabra de Dios, los códigos también en el aspecto religioso se van adaptando al tiempo, se van adaptando de acuerdo a las necesidades del tiempo y del pueblo también y de la misma cultura. Y ahora entonces, para que funcionen efectivamente estas relaciones comunitarias, de acuerdo a las necesidades cambiantes, decíamos, del pueblo y a la toma de conciencia de la dignidad, porque aquí entonces el pueblo también poco a poco va tomando cartas en el asunto, va entendiendo qué es lo que lo dignifica. Hay que mirar entonces la dignidad del pueblo y también las condiciones del prójimo. Esta situación cambiante es más evidente en el Código de Santidad. Es decir, el libro del Levítico te va dando más chance, más posibilidad positiva, ¿verdad?, en los cambios. Aunque en el Deuteronómico se encuentran también en el Deuteronómico elementos muy humanitarios y teológicos que han sido incluidos. También se encuentran. No estamos negando absolutamente que en los otros códigos existen esta posibilidad y esta apertura. También se fueron agregando poco a poco. El Levítico, al igual que los otros códigos del Pentateuco, tratan de responder a las nuevas circunstancias del pueblo, incorporando leyes civiles, religiosas, culturales, rituales y poniendo a Dios como su origen último. Dios entonces como el origen último. ¿De dónde viene todo esto? Y viene desde Dios. Esa es la fuente de inspiración, eso es lo que nos quiere decir. Esa es la fuerza entonces para que nosotros podamos entender y podamos meternos y hacer caso, tener más fuerza, ¿verdad? Esa es la fuerza moral, que todo esto proviene desde Dios, todo esto nos lo está pidiendo Dios mismo. Entonces, y entonces por eso me pongo en campaña de hacer bien las cosas. Ahora hablamos un poco de las leyes también en esta estructura, de las leyes de la pureza e impureza, que establecen qué animales son puros e impuros. También aquí es muy interesante, ¿verdad? Siempre
¿En vista a qué cosa? En vista al holocausto. Cada uno de la simbología también, y como ellos van leyendo y van viendo qué es lo que representa cada animal. Y entonces es por eso que ellos comienzan a hacer una selección, a hacer toda esta estructuración, ¿verdad?, de lo que es el sacrificio. Y dentro de esto nosotros podemos mirar las leyes que se establecen sobre los animales que son puros y los animales que son impuros. Provocan impureza, por ejemplo, la lepra de vestimentas y casas e impurezas del hombre, y la mujer con flujos también en su tiempo, en su mes. El día de la expiación no es propiamente un tratado de leyes esto, de pureza o impureza, sino la gran fiesta de la purificación con que culmina toda esta sección. Sin embargo, algunos prefieren separarlo de las leyes de pureza ritual, porque no se trata ya de preceptos, sino de la fiesta de la purificación. Esto también es importante tenerlo en consideración. Y luego tenemos la otra parte de la que hablamos ya también, pero así en una forma muy general dentro de la estructura, que es el código de santidad. El código de santidad va del capítulo 17 al capítulo 26, con sus características, ¿verdad? Recibe este nombre por insistir en la idea de la santificación, y por eso código de santidad. Por eso se le nombró así. No es que tiene un título y que el autor sagrado dijo, bueno, ahora voy a comenzar a hablar de un código de santidad. No. Los estudiosos, los exégetas, de acuerdo a ese contenido que se presenta dentro de esta parte del libro del Éxodo, del Levítico, entonces dice, esta idea de santificación hace que esto sea el código de santidad. Insiste en algunas frases que nos van a ayudar. Sean santos, porque Yahvé su Dios soy santo. Sean santos, porque Yahvé tu Dios, yo mismo soy santo. Esto es el elemento del contenido. Luego también contiene leyes casuísticas. Es interesante, casuísticas, de casos posibles. Si es que, casi siempre es incondicional, casuística, no ha pasado todavía, pero que puede pasar. Si es que alguien le roba a alguien, entonces, ¿qué tengo que hacer? Casuística, mirar un poco cómo se va a responder. Y eso contiene las leyes casuísticas y apocalípticas sobre el uso de la sangre de los animales, las relaciones sexuales prohibidas, las fiestas del culto, lugares sagrados, el año jubilar, la preocupación social por los pobres, inmigrantes y esclavos. Bueno, eso es lo que encontramos aquí en el Código de Santidad. Para algunos especialistas, la ley o Código de Santidad inicia en el capítulo 19. Desde ahí entonces nosotros comenzamos, para algunos, ¿verdad? Donde comienza a insistir en el tema 19.2. Sin la mayoría, ¿verdad? Sin embargo, la mayoría se inclina por el inicio ya desde el capítulo 17. ¿Cuáles son las enseñanzas teológicas, ¿verdad?, de este libro? ¿Sobre qué elementos nos está queriendo presentar el libro del Levítico? ¿Sobre qué fundamentos, ¿verdad? Hay tres elementos muy importantes. Primero, el tema de la santidad. El segundo es sobre el pecado y al mismo tiempo la expiación. Y el tercero, algo que no puede faltar nunca, es el aspecto de la comunidad. Entonces, la santidad será el primer tema teológico que iremos entonces reflexionando durante estos encuentros, ¿verdad? Para que tengamos la centralidad de todo lo que vamos leyendo, así como ya fuimos leyendo del 1 al capítulo 7 prácticamente del libro del Levítico, ahora podamos entender todos estos todas estas reflexiones, ¿verdad?, que hace el autor sagrado desde su propia historia y desde su propia comunidad, mirando su realidad, ¿verdad? El segundo tema que va a ser sobre el pecado y sobre la expiación, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los elementos fundamentales y fundantes del libro del Levítico que nos hacen reflexionar estos temas? Vamos a mirar entonces, ¿qué es esto? Número uno, el de la santidad. La santidad es un tema teológico predominante en todo el libro. Tema predominante, la santidad. Nosotros
Veníamos de ese problema, Éxodo 32, en que el pueblo de Dios, ¿verdad?, peca contra Dios porque justamente se desvía del camino, comienza a adorar el becerro de oro. Es como que el autor sagrado le dice, ese no es el camino, cómo tenés que adorar a Dios, porque ellos confunden, en realidad nosotros decíamos la identidad de Dios. Ese es el pecado en realidad, el confundir la identidad de Dios, es decir, nosotros desviamos y en vez de adorar a Dios verdaderamente estamos adorando al dinero, estamos adorando entonces a un becerro de oro, estamos adorando a todo aquello que es superficial, no es lo esencial en la religión. Y por eso es un llamado que se nos está haciendo, ¿verdad? De nuevo, a través de este libro de Levítico. Por lo tanto, es un tema teológico predominante el libro, este tema de la santidad. La santidad le separa de las demás naciones también, porque Dios santifica al pueblo liberado de la esclavitud. Nos hace diferentes. Esto es bueno y es importante tenerlo en cuenta. Antiguo Testamento, ciertamente Levítico, te va a hablar, tú eres mi pueblo elegido, tú eres un pueblo excepcional, tú eres un pueblo totalmente diverso al de los otros pueblos que te está rodeando, ¿verdad? Pero ¿qué significa? Esta separación de las otras naciones significa que el Dios que es santo atrae hacia sí al pueblo que Él se ha elegido, que Él se ha escogido. Y por eso, como consecuencia, si yo te he elegido a ti, si tú eres diferente como pueblo, entonces tú eres el pueblo elegido y tienes que ser diferente a los demás. No puedes ser un pueblo igual a los demás. Dios entonces le pide que lo imite. Dios entonces está pidiendo al pueblo de Israel, al pueblo elegido, ya que es su herencia, que sea semejante a Él, que sea igual a Él, que lo imite, que procure hacer este camino, ¿verdad? Entonces, mucho menos este pueblo puede ser un pueblo esclavo. Tiene que ser un pueblo libre, si tiene que imitar a Dios y si tiene que vivir las características de Dios. Ahora, la elección y la liberación son el fundamento de la exigencia de santidad. Vuelvo a repetir esto porque es importante. ¿Por qué el pueblo tiene que ser santo? ¿Por qué tiene que estar en este camino de santidad? Porque justamente se siente elegido, hay una elección de parte de Dios. Y por otra parte, porque este pueblo, el pueblo de Israel, ha sido liberado. Fundamento esencial, fundamento principal, la liberación. Si yo salí del pecado, si yo salí, ¿verdad?, de esa situación de esclavitud, ahora entonces yo me siento santo. Estoy en el camino de la santidad. Este es el fundamento entonces de la exigencia a la santidad, la liberación y la elección. Y así entonces, queridos amigos, estamos concluyendo por el día de hoy. Seguiremos hablando de este aspecto y de este tema teológico fundamental y esencial en el libro de Levítico. Hasta aquí el resumen de lo que hemos reflexionado durante toda esta semana, en este día. Nos volvemos a encontrar mañana también con Ñande Yara Ñe Dominical. Que Dios les bendiga a todos y descienda sobre ustedes su bendición, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por